Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes una vez más en sus hogares. Espero que todos hayan estado muy bien, que hayamos estado cumpliendo las instrucciones de no salir de nuestros hogares, que la cuarentena sea al 100% a efecto de evitar cualquier contagio, cualquier contaminación. Sabemos, amados hermanos, especialmente los varones, que nosotros somos los sacerdotes, los mayordomos y somos responsables de la seguridad de nuestra esposa y de nuestros hijos. Así es que asumamos ese papel de manera tal que sepamos conducir y sepamos poner orden en nuestro hogar. De igual manera, les suplico de que este tiempo que ustedes están teniendo dentro de los hogares se estén utilizando al máximo. Es una buena oportunidad para que nosotros escudriñemos la palabra, tengamos tiempo de oración individual, lo mismo que con familia. Por la noche hacer nuestro devocional diario y los días jueves tener nuestro altar familiar. Es una actividad, el altar familiar, programada por la iglesia a efecto de que todos los hermanos, todos los grupos familiares tengan ese material y puedan compartirlo con la esposa y los hijos. Y si hay alguien más ahí cerquita que pueda compartir, excelente. Porque de lo que se trata es que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, nosotros podamos profundizar en el conocimiento de la palabra, pero especialmente no en el conocimiento, sino procurar tener una relación viva, una relación eficaz, y que esa amistad que el Señor te ha ofrecido y nos ha ofrecido, podamos nosotros realmente honrarla y profundizarla. La oración es un factor clave para la estabilidad de nuestra familia. Así es que una vez más, es un gozo, es un gusto y un privilegio estar con ustedes. Y deseo lo mejor. De igual manera, oramos, estamos pidiendo por la ciudad y estamos pidiendo por algunos miembros que están enfermos, algunos miembros que han perdido su trabajo. Estamos orando porque las familias logren superar esta crisis de encerramiento a efecto de que cualquier situación de conflicto familiar sea superado en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor y vámonos al libro de Mateo, al capítulo 6, versículos 12 y 15. Dice así la palabra del Señor: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, Dios su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Bendito Dios, te suplico, Señor, que en este día que voy a compartir tu palabra, Señor, este consejo tan importante para la vida de tu pueblo, de tus hijos, lo haga, Señor, dependiendo de ti. Que en ningún momento, Señor, mi naturaleza prevalezca, sino que sea el poder de tu Espíritu. Estoy esforzándome, Señor, para que sea una enseñanza bajo la unción de tu Espíritu. Toma control, bendice, Señor, a cada uno de los televidentes, a efecto, Señor, que sean bendecidos con esta enseñanza. En tu nombre oramos, amén y amén. Quiero compartirles en este día el tema beneficios del perdón. Quizás en estos momentos difíciles de cuarentena, que pasa la familia las 24 horas juntos, muy probable que algunos hayan tenido ya algunas dificultades, algunos conflictos, algunos contratiempos, algunos pleitos, y es probable que algunos estén guardando resentimiento y no hayan aplicado el espíritu de perdón. Pues vamos a compartir este tema a efecto de que podamos nosotros superar cualquier diferencia que se esté dando en nuestros hogares. Sabemos que el Señor nos ha enseñado en la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis la importancia que tiene el perdón. Así es que
Vamos a ver y analizar un poquito sobre este tema. Allá en el libro de San Mateo, capítulo 18, del versículo 23 adelante, hay una historia que relata de un empleado que fue llamado por su amo para que entregase cuentas de los bienes que le había dado su amo a administrar. Cuando vino ante él, resultó que le debía una fortuna que le era imposible pagar. La deuda de este siervo ascendía a 10,000 talentos, lo que equivalía a unos 100 millones de denarios, equivalente también a 500 millones de dólares. Por lo tanto, realmente era una deuda cuantiosa, una deuda impagable. Al no poder pagar, el empleado apeló a la misericordia de su amo y le suplicó, le rogó que le permitiera saldar esa cuenta en el tiempo. El amo supo que era imposible que este siervo le pagara, porque la cantidad era extremadamente grande, y tomó aquel amo la decisión de perdonarle la deuda. Qué interesante. Y vean la enseñanza que nos deja esta porción del capítulo 18. Dice que el empleado, cuando salió de aquel lugar, se encontró con un consiervo, el cual le debía a él la cantidad de 100 denarios, equivalente a una cantidad de 500 dólares. Este siervo trató de obligar a que le pagara esa deuda su consiervo, y lo presionó a grado tal que hubo un momento que casi lo asfixiaba y lo metió a la cárcel para que le cancelara la deuda. El amo, cuando se dio cuenta la actitud de aquel siervo que había sido perdonado su deuda, lo llamó muy molesto, muy enojado, y lo que hizo fue, le dijo: como tú no le perdonaste la deuda a tu consiervo, pues tú tampoco te la voy a perdonar, y hoy vas a ir preso hasta que canceles tu deuda. Perdonar es precisamente saldar la cuenta pendiente. Perdonar es saldar la cuenta pendiente. Primero, fuimos perdonados por Dios para perdonar a los demás. Fuimos perdonados por Dios para perdonar a los demás. La actitud de perdonar refleja el carácter de Dios en nosotros. Y nosotros vemos en la palabra sorprendentemente cómo Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, ha perdonado a los hombres. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos testificar de que es lo que nosotros teníamos de deuda con Él. Sin embargo, Dios hizo borrón y cuenta nueva. Ya antes he compartido algunos ejemplos del Antiguo Testamento, como el caso del rey Manasés, el caso del rey David, y otros casos que los personajes pidieron perdón a Dios, y en el perdón otorgado por Dios, ellos fueron restablecidos. Así es que esa es una experiencia muy linda que nosotros tenemos que tener, que primero pedir perdón a Dios y luego también tener en ese espíritu de Dios, tener un espíritu de perdón hacia los demás. El apóstol Pablo describe los siguientes detalles sobre la actitud del perdón. Leamos Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Los escogidos de Dios, es decir, los cristianos que hemos sido perdonados por nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado, tenemos y debemos vestirnos, según lo que nos dice Pablo, vestirnos de misericordia, vestirnos de benignidad, vestirnos de mansedumbre y vestirnos de paciencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Y repitamos esta vestidura, llena de misericordia. ¿Y qué es misericordia? La misericordia se trata de una actitud bondadosa que, por lo general, puede mostrar a una persona hacia alguien que tenga más necesidad. Generalmente, la misericordia de Dios siempre está extendida a los más necesitados, que somos los seres humanos. De igual manera, nosotros tenemos que tener misericordia con aquellos que nos ofenden, con aquellos que tienen necesidad también, y especialmente en estos días de crisis, en estos días donde las familias y especialmente los hermanos han comenzado a pasar dificultades, y yo creo que nosotros como hermanos, como cristianos, debemos de estar pendientes. Si nosotros tenemos la facilidad de ayudar, y si no nos sobra gran cantidad, pero podemos compartir, hagámoslo, que eso es un acto de misericordia. Si conocen familias con niños y tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. O busquen la manera de que haya ayuda de otros medios para llevarle a esta gente. La otra forma de expresar la misericordia nuestra para estas familias es intercediendo, sabiendo de que si nosotros intercedemos, si nosotros presentamos las necesidades ante nuestro Padre Celestial, pues Él va a oír y Él va a buscar la manera de responder a la necesidad de esta gente necesitada, porque Dios es mucho más grande en misericordia que nosotros, pero está esperando que nosotros actuemos. Qué lindo que también cada uno de nosotros estemos revestidos de benignidad, o sea, amabilidad, integridad y gentileza. También mansedumbre, la cual es una virtud que modera la ira. La mansedumbre es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. La paciencia, capacidad de aceptar o tolerar las demoras. Y quizás en estos días de encerramiento debemos de pedir al Señor que nos revista, que nos llene de mucha paciencia para poder comunicar correctamente nuestros sentimientos, expresarnos adecuadamente, expresarnos de acuerdo al proyecto, al plan y a la voluntad de Dios, sabiendo que nosotros tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, tenemos la habilidad, la sabiduría y el amor para expresar cualquier diferencia que haya. Padre, usted es el sacerdote, usted es el mayordomo del lugar, usted es el modelo, usted es el ejemplo. No maltrate a su esposa, no maltrate a los chicos. Trate de abrir un canal de comunicación en doble vía, que no sea vertical, que no sea solo usted. Escúchelos. Al momento de compartir la palabra del Señor en el altar familiar, que haya oportunidad también para escuchar a su esposa, para escuchar a los niños, que esta sea una oportunidad donde ellos puedan abrir su corazón y hacer algunas preguntas y plantear algunas dudas. Así es que hágalo con mucha paciencia. Esas son virtudes que debemos nosotros tener en nuestro hogar. Y decíamos que el propósito es educarnos para soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. No podemos nosotros manejar diferencias más de un par de horas. Posiblemente hemos tenido dificultades de relaciones con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero la palabra dice, airaos. O sea que podemos incomodarlos, molestarlos, pero dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tengamos mucho cuidado de que cuando hay una diferencia debemos de perdonarnos, debemos de discutirla, debemos de buscar la manera que haya un entendimiento y evitar profundizar en diferencias, y algunas de ellas que no tienen sentido.
Conocemos de casos de parejas que se han peleado y se han divorciado por cuestiones que no tenían sentido, pero posiblemente venían acumulando diferencias y no tuvieron la habilidad ni la sabiduría de comunicarse, de conversar y de orar juntos. Porque lo importante es cuando hay una diferencia, el hombre llame a la esposa, arrodíllense, pídanse perdón, y si ha habido involucramiento de los hijos, si ha habido una discusión donde papá y mamá han mostrado sus diferencias en frente de sus hijos, pues llamen a la familia, llamen a los hijos y traten de allanar esas diferencias que han tenido. Es bien importante que nosotros mantengamos un espíritu de perdón dentro de nuestro hogar, por nuestra propia salud espiritual y nuestra salud física. Algunas veces nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestros malestares son psicosomáticos y son productos de estas situaciones de traumas que tenemos dentro del hogar. Ahora, decía que el propósito es para soportarnos y perdonarnos los unos a los otros, como Cristo también nos perdonó a nosotros, como Cristo también nos perdonó a nosotros. De modo que el perdón es una parte integral de la nueva naturaleza del cristiano. Un cristiano que no tiene un espíritu de perdón, ojo, algo anda muy mal ahí. Porque el cristiano que no perdona está en conflicto espiritual, y ya lo vamos a ver más adelante con el Padre. La actitud de perdonar refleja el grado de conciencia que tenemos del perdón recibido de Dios. Oiga bien, la actitud de perdonar refleja el grado de conciencia que tenemos del perdón recibido de Dios. ¿Por qué cuesta perdonar? Cuesta perdonar por falta de valoración y conciencia de que tenemos el perdón de nuestro Dios. El perdón de Dios es algo realmente invaluable. Qué tremendo lo que el Señor hizo por nosotros. Ninguno de nosotros merecía que Cristo muriera en la cruz del Calvario, que nos otorgara ese precioso perdón, pero por ello ese perdón que recibimos del Señor tiene que ser valorado y aplicado permanentemente en nuestras vidas, y cuando lo aplicamos y lo recordamos, pues nosotros vamos a asumir esa misma actitud con la mentalidad de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu del Señor y tenemos que tener esa actitud, tenemos que tener el carácter del Señor, buscar tener la estatura de Cristo, tener ese espíritu misericordioso, ese espíritu de permanente perdón. El siervo perdonado por el amo no pudo perdonar una deuda tan pequeña, porque perdió de vista el valor del perdón que se le había otorgado. Imagínense la deuda cuando uno ve las cifras. 500 millones de dólares. Perdonado no es poquito. Sin embargo, este siervo pidió perdón, él se humilló y él dijo, dame tiempo. Pero el amo se dio cuenta de que este hombre jamás le iba a pagar esa cantidad. Entonces optó por perdonársela. Pero qué contraste del espíritu de misericordia que tuvo el patrón, y ese espíritu de perdón que le perdonó esa tremenda deuda. Y cuando este siervo sale y se encuentra con su consiervo por 500 dólares, casi lo ahoga y al final lo termina metiendo preso hasta que este salde su deuda. Dice Mateo 18, del 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Si usted no puede perdonar, tan solo recuerde cuánto Dios le ha perdonado a usted. Recuerde cuánto Dios le ha perdonado a usted. Yo recuerdo que hace algunos años yo compartía en un culto de oración allí en la iglesia de Apopa
sobre un problema que había tenido con mi hijo. Había sido un problema de un accidente de un vehículo nuevo y fue una imprudencia de él y fue un abuso. Se acabó el vehículo y yo me sentía tan mal. El accidente fue el día jueves, el jueves en la noche, y me tocaba a mí predicar el día viernes. El día viernes yo iba casi llorando cuando iba para la iglesia, en la pendiente allí de la Gloria hacia el redondel de Integración. Iba sintiendo un sentimiento profundo de incomodidad con mi hijo. Y el Señor, como lee tus pensamientos y conoce, comenzó a hablar conmigo y me dice: Joalmo, ¿no querés perdonar a tu hijo? ¿Es tan grande ese mal que tú has medido? ¿Crees tú que el daño que te ha hecho es mucho más grave que lo que tú me has hecho a mí en el tiempo? Revisemos. Y realmente salí perdiendo. Y me dijo el Señor: vamos a hacer un trato. Tenés que perdonar a tu hijo al 100%. Tenés que presentármelo a mí día a día. Orá por él. Confía en que yo voy a obrar en su vida. No abras tu boca, porque cuando abrís tu boca lo que haces es profundizar la crisis de relación entre ustedes dos. Los regaños, las frases fuertes, eso no lo hacen cambiar. Y si querés que cambie luego y querés correr, corre de rodillas. Y efectivamente, una experiencia muy linda con el Señor en esa tarde. Llegué, compartí en la iglesia. Todavía me sentía triste, pero el Señor me fortaleció. Le pedí perdón al Señor y a partir de ese día yo comencé a orar fuertemente por mi hijo. Y me hizo un par de cosas, pero fui obediente al Señor. No abrí mi boca, sino que vine de rodillas al Señor a plantearle la situación, cumpliendo la instrucción que Él me dio. Y saben, algunas veces nosotros los padres esperamos tal vez un mes, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, y las cosas no cambian. Sin embargo, como el Señor me lo había prometido y yo fui obediente a Él, no transcurrió el mes. Yo creo que antes del mes el Señor estaba haciendo la obra en mi hijo. Y la obra que el Señor hizo es una obra perfecta. Hoy mi hijo sirve en la iglesia, está en diferentes ministerios, es de tremenda bendición para nuestra vida como padre, como hermano, y él ahí en su hogar también muy responsable, ama a su familia, y eso es producto de las rodillas. Así es que el perdón es bien importante, pero muchas veces el Señor nos va a llevar a niveles donde nosotros tengamos que someternos a Él. Yo no sé si usted está teniendo problemas con sus hijos, no sé qué naturaleza de dificultad está teniendo, pero yo te aconsejo en esta noche: ya no le grites a tu hijo, ya no atropelles a tu hijo, dobla rodillas, y si vas a platicar con él, platica con la Biblia en la mano, aconséjalo y abre una comunicación de doble vía. Posiblemente lo que ocurre con la relación de los padres es que solo hay una comunicación en una vía. Nosotros generalmente los padres no permitimos que ellos hablen, pero los hijos necesitan que nosotros les escuchemos. No solo nosotros, no es un monólogo, sino que es un diálogo que tenemos que vivir con nuestros hijos. Y seamos nosotros quienes los oyen, sino ellos van a ir a lugares donde no son los lugares apropiados. Pablo, en Colosenses 3:13, parte B, dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, así hacedlo también vosotros. Esas diferencias entre las parejas, por favor, sáquenlas, por favor, perdónense, por favor, platiquen. No se acuesten sin haber conversado y sin haberse perdonado. Háganlo por ustedes, por su propia salud. La falta de perdón enferma. Muchas de las enfermedades
psicosomáticas son producto de la falta de perdón. Hay estudios científicos que han demostrado de que la artritis, algunos dolores de espalda, algunos cánceres han sido producidos por la falta de perdón. La falta de perdón te lleva algunas veces a echar raíces de amargura, y la amargura es una enfermedad tremenda y es una de las enfermedades, uno de los pecados más contagiosos que hay en la iglesia, en el hogar, porque el amargado siempre anda buscando que se conmiseren de él y anda contando sus dificultades y anda viendo problemas donde no los hay. Así es que, por favor, si usted no quiere enfermarse, perdone. Por la frecuencia con que debemos perdonar, reflejamos el grado de compromiso que tenemos con nuestro Dios. ¿Cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Los eruditos judíos enseñaban que Dios perdonaba únicamente tres veces. De ahí el dicho, la tercera es la vencida. Sin embargo, la gracia de Jesucristo va más allá de las expectativas humanas. En Mateo 18, 21 y 22 hay una conversación entre Pedro y el Señor Jesucristo. Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que me ofende? Hasta 7 veces, le dice Pedro, se contesta él mismo. ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dijo, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 son 490. Esto implica que el perdón es sin límite. Usted no puede estar diciendo van 1, van 2, van 3, van 4. Cuando ya va por los 10 se le olvidó la cuenta y por qué está contando. Ya usted ha perdonado. Por lo tanto, usted no se amargue y cada vez que haya una dificultad, inmediatamente revístase de la gracia y la naturaleza de Cristo y recuerde que la vieja naturaleza, la carnal, ya desapareció. Usted es una nueva criatura y como nueva criatura tiene que estar dispuesto y preparado para perdonar constantemente. ¿Qué significa ese perdón? Significa que debemos mantener una actitud de perdonar como la mantuvo Cristo. En Efesios 4, 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Estos encerramientos, en algunos casos es que se ha dado momentos de amargura, momentos de enojo, de ira, ha habido gritería, ha habido maledicencia, pero hoy tenemos la opción, buscar al Señor, plantearle, decirle, Señor, mira, me excedí, tuve palabra fuera de orden con mi pareja, tuve palabra fuera de orden con mis hijos, yo creo que no estoy siendo el mejor modelo para ellos, porque no voy a tener solvencia moral de poderles decir que ellos no usen palabras gruesas, que no sean groseros, porque yo no estoy dando el mejor ejemplo. Y haga, amado hermano, amado padre, lo que dijo el apóstol Pablo a sus discípulos. Espero que sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Qué solvencia moral más tremenda la del apóstol. Y yo creo que esa solvencia nosotros tenemos que tenerla en ese grupo pequeñito, en ese grupo reducido, esa iglesia que Dios te ha dado, tu esposa y tus hijos. Tú tienes que ser el modelo y tener esa solvencia y decirle a tu esposa y a tus hijos, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Qué satisfacción más grande. Y yo sé que hay muchos en la iglesia, muchos cristianos que están haciendo el esfuerzo. De vez en cuando se les va a dar algo de lado, pero el esfuerzo es permanente. No somos perfectos. Allá dice en tercero Juan, hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Así es que si alguno de nosotros ha fallado, si alguno de nosotros ha cometido alguna falla dentro, especialmente en la relación del hogar, pídale perdón al Señor. Luego pídale perdón a su familia. Eso es muy, muy importante.
Ahora, ¿por qué las ofensas hieren nuestra dignidad? Las ofensas hieren nuestro ego. Las ofensas hieren nuestro orgullo. Y nos cuesta despojarnos de nuestro egocentrismo. Cuando estaba revisando estos datos, yo estaba recordando a nuestro Señor Jesucristo en los momentos previos a su crucifixión, la muerte del Señor. Nosotros la conocemos por las películas que vemos en Semana Santa y las escenas son realmente crueles, son dramáticas, motivan a sentimientos profundos de dolor cuando uno ve, cuando lo van lacerando, cuando están aplicando el látigo y exponen la carne del Señor al público, a grado tal que lo van escupiendo, lo van humillando, y cuando está crucificado, aún ahí siguen humillándolo. Y vea qué actitud más hermosa la de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro modelo. Aquellos que dicen que no, yo no lo perdono porque me hizo esto, y tal vez lo que le hizo no tiene ninguna trascendencia, no tiene ninguna importancia, pero nos perdona. Y vea al Señor Jesús cuando está en la cruz, previo a su muerte, habla con el Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdonar requiere que pongamos a un lado nuestro egoísmo, que aceptemos que hemos sido ofendidos y que no exijamos que lo que creemos que se nos debe se nos compense. La palabra nos manda que nos despojemos de la naturaleza carnal y que nos vistamos de la nueva vida en Cristo, de manera que podamos perdonar. Efesios 4, 22, 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Colosenses 3:9 nos dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoles despojado de la vieja naturaleza del hombre. La actitud de perdonar es un requisito para recibir perdón de Dios. La actitud de perdonar es un requisito para recibir el perdón de Dios. En la oración modelo que Jesús nos enseñó dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús nos insta a pedirle a Dios perdón en base a nuestra actitud, que hemos perdonado a otros. Nos insta el Señor a que esa actitud tiene que ser permanente, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. También expresa Jesús: porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí Jesús nos motiva a perdonar, porque a través de ello también nos preparamos para recibir el perdón de Dios en un momento determinado. Si perdonamos a los que nos ofenden, también el Padre nos va a perdonar a nosotros. Aquí hay quizá una advertencia de que nosotros podemos correr el riesgo de perder nuestra salvación si no estamos perdonando y estamos abrigando amargura en nuestro corazón, porque el Señor dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, pues tampoco el Padre va a perdonarnos. Por favor, hermano, tomemos muy en cuenta la importancia que tiene que nosotros nos pongamos bien ante Dios, revisando nuestra vida y pidiendo perdón
por aquellas personas que las tenemos atrapadas, las tenemos encadenadas, y que nos dé el Señor sabiduría y nos dé la fuerza, la valentía para acercarnos a estas personas, si es que nosotros les ofendimos. Y si ellos nos han ofendido, pues también acerquémonos, porque en alguna medida se ha abierto un abismo, hemos levantado un muro y esa comunicación está rota. Así es que necesitamos nosotros, por nuestra salud, por nuestra seguridad espiritual, soltarlos, liberarlos. Ya no los tenga atrapados, perdónelos. Perdone a cualquier persona que usted haya ofendido o que le haya ofendido a usted. La conclusión de Jesús: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará a vosotros. Buena y tremenda advertencia que nos hace Jesús. ¿Qué hizo el amo al saber que el siervo a quien le había perdonado la deuda no perdonó a su prójimo? Dice: entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El amo le entregó a los verdugos hasta que fue puesto en cautiverio. Así es que, amados hermanos, esta ha sido una reflexión y un consejo para la iglesia, un consejo para los amigos que han escuchado esta reflexión, de que si tienen alguna raíz de amargura, si tienen falta de perdón por su propia seguridad, por su propia salud, busquen la manera de ponerse en paz con su hermano, con su amigo, su vecino, su compañero de trabajo, su jefe, y restaure esa relación, porque esto va a permitir restaurar la relación con el Padre. Conclusión: es 1000 veces preferible tener una actitud de perdonar que retener el perdón. A lo mejor usted es una persona que ha guardado en su corazón resentimientos por las ofensas recibidas en el pasado. Hoy, un solo camino. Hay un solo camino para no seguir experimentando los efectos nocivos de la deuda. Vamos a pedirle al Señor que en esta tarde, yo sé que en alguna medida has sido tocado. Tus emociones, tus sentimientos, tu compromiso, tu pacto con Dios. Has podido medir los riesgos, la inseguridad que estás pasando si tú no te pones a cuentas con tu adversario, con aquellos a los cuales tú no perdonas. Recuerda que alguien dijo: el no perdonar es como tener un vaso de veneno puro, y te lo tomas tú para que a la persona que tú estás odiando se muera. ¿Y por qué digo esto? Porque el resentimiento, la falta de perdón, repito, provoca tremendas enfermedades. Y lo más grave, las enfermedades de orden espiritual. Por eso vamos a pedir en esta ocasión de que el Señor tome estas cadenas de falta de perdón. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en este día por la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra. Yo sé que es un mensaje de mucho valor, y especialmente, Señor, en estos días vemos cómo la falta, Señor, de entendimiento, la falta de comprensión, la falta de amor está provocando serias dificultades en nuestro país. Oramos, Señor, porque los líderes de nuestro país arranque de su vida toda raíz de amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón, y se pongan de acuerdo por el bien de ellos, por el bien de la nación. De igual manera, Señor, yo oro por la ciudad. Señor, que en la ciudad haya armonía. Oro, Señor, por las autoridades de la alcaldía, que entiendan, Señor, la necesidad de manejar la relación en unidad. Ya lo he repetido antes, que un reino dividido, una nación dividida, un pueblo dividido, es fácil presa
y víctima del enemigo. Por lo tanto, Señor, yo te suplico que traigas y derrames ese espíritu, Señor, de perdón en nuestra población. Pongo en tus manos la ciudad de Apopa y particularmente la iglesia, Señor, que en estos momentos difíciles de encerramiento, de cuarentena, hay muchos, Señor, que están tratando de administrar la crisis, pero están teniendo dificultad y hay resentimiento, Señor, y hay falta de perdón. Pero yo te pido que en esta tarde tú tengas, Señor, misericordia y te apropies de la vida de mis hermanos. Por favor, limpia sus vidas. En tu nombre, Señor, lo suplico. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.